¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy tenemos la continuación, la parte número 26 del manga de Pequeñín, o Elegí un martillo para salvar el mundo. Continuando con la historia, observamos cómo James venía corriendo apresurado mientras gritaba a todo pulmón que estaban en problemas, mencionándoselo así al señor de Valentia. El chico seguía añadiendo que desde la organización del Ojo de Dragón había llegado una información realmente urgente, comenzando a mencionar así que había estallado una pequeña rebelión en una ciudad muy pequeña directamente bajo el dominio imperial. Y algo preocupado, mientras le extendía la mano con el panfleto al duque, le mencionaba que eso era lo que decía el informe. Asgard en ese momento procede a mencionar en voz alta el contenido del panfleto, el cual decía que Valentia tenía que suprimir la rebelión en la pequeña ciudad cuanto antes, y de esa forma demostrar que iba a ser digno a convertirse en suegro para la familia imperial. Y en pocas palabras está mencionando que Asgard literalmente no ha hecho nada que valga la pena para el imperio, cuando la realidad es otra. Colocándose serio, Asgard procede a mencionar que la fecha límite para llevar a cabo esta misión es justo antes de la boda. Pequeñín, impresionado por lo que había escuchado, procede a preguntar si realmente era una rebelión, y vuelve a preguntar entonces que qué clase de pueblo no puede tener tropas para defenderse a sí mismo. Es entonces James el que toma la palabra y procede a mencionar que por lo que había escuchado, los líderes de ese pueblo son supuestamente seguidores del diablo. Y luego de que todos guardaran silencio por unos segundos, es James el que toma la palabra, procediendo a mencionar que eso era completamente ridículo, pues en un momento tan importante, pero inmediatamente procede a guardar silencio nuevamente. Pequeñín, que se encontraba en el fondo, estaba analizando la situación para luego proceder a mencionar que los seguidores demoníacos estaban tratando de distraer a las fuerzas del ejército imperial. Asgard inmediatamente procede a mencionar que era como si estuviesen declarando que iban a atacarlos también el día de la boda. James procede a preguntar que a qué se refieren, mencionando que si acaso era una especie de certeza que los adoradores demoníacos harían sus movimientos el día de la boda. Asgard, colocándole la mano en el hombro a James, le mencionaba al chico que tenía sus razones para creer en ello, pero se lo explicaría todo a su debido tiempo, por lo cual tendría que quedarse tranquilo ahora mismo. Y aún así, dejando eso de lado, ahora mismo tendrían que lidiar con la situación que se les había presentado. Colocándose un poco triste, James procede a mencionarle a su jefe que entendía lo que este quería decirle. Cambiando de expresión, James entonces procede a mencionar más tranquilo que según la inteligencia se les había mencionado que las rebeliones estaban llevándose a cabo en todas las pequeñas ciudades, las cuales eran tres y sus nombres eran Seregal, Leiter y Carina. Continuó mencionando que al parecer las rebeliones en Seregal y Leiter parecían estar siendo manejadas por el ejército imperial y la Torre Mágica respectivamente, pues la Torre Mágica también estaba participando y habían enviado un mago de la llama gélida. Entonces esto dejaba a la ciudad de Carina por separado y esta era la que habían mandado a Valentia a suprimir desde un principio. Esta ciudad se encuentra entre Valentia y Ecliptia, y podrían enviar a sus propias fuerzas, pero inmediatamente es interrumpido por Asgard, el cual procede a mencionar que necesitarían caballeros de rango alto, ya que esto sería con el objetivo de poder terminar el trabajo justo antes de la boda. Jace entonces afirma las palabras de su señor, mas sin embargo todos sus caballeros de rango altos, incluyéndose a sí mismo, estaban actualmente en Ecliptia. Y un poco inseguro procede a mencionar que si ellos se movilizaban entonces la supresión sería rápida, pero sería imposible volver para el día de la boda. Asgard entonces procede a mencionar que su majestad, incluso en medio de esta rebelión, parece querer drenar el poder de Valentia. Inmediatamente procede a mencionar que quizás sería mejor darle la vuelta a esa situación, a lo que James, un poco preocupado, le preguntaba a su excelencia que por qué iba a hacer algo como eso, mientras que Pequeñín por otro lado al parecer estaba pensando en otra cosa completamente diferente. Asgard entonces, quitándole los ánimos a ambos, procede a mencionarle que no tenían que equivocarse, solamente significaba que podría ser así, y si se trataba de Chloe, su pequeña niña y su familia, él no podría actuar precipitadamente. Asgard en ese momento, pensando en cosas políticas, se mencionaba que si la boda era cancelada ahora mismo, el estatus de su hija Chloe y de su familia sería degradado, y quizás eso sea lo que a su majestad esté apuntando. Con una sonrisa en su rostro, inmediatamente Pequeñín toma la palabra mencionando que eso podía hacerse en tan solo una semana, y ese objetivo se podría lograr únicamente si él iba solo. Asgard al escuchar esto se quedó completamente sorprendido, mientras que por otro lado James le preguntaba al prota que qué quería decir, pero inmediatamente le preguntaba si iba a utilizar al lobo espiritual. Pequeñín entonces procede a mencionarles a los presentes que 3 días para llegar y 3 días para volver, y un día para lidiar con todos ellos. Seguro de sí mismo, el chico continuó mencionando que definitivamente para él algo como eso era completamente posible. James le mencionó al prota que él podía entender su lógica, pero era demasiado arriesgado, a lo que Asgard por otro lado le gritaba y le mencionaba que era una rebelión, era una jodida rebelión. Continuó mencionando que incluso si es un pueblo pequeño debe de tener docenas de caballeros y cientos de soldados. Y además de eso también están los adoradores del demonio y ellos no saben qué tipo de trampas pudieron haberles tendido. Muy furioso continuó mencionando a Pequeñín que por esa razón no podrían arriesgar sus vidas por algo así. Pequeñín, llamando a Asgard su alteza, le mencionaba que eso era una carrera,
y si se topaba con oportunidades debería de tomarlas en el acto. Y al escuchar esto, tanto Asgard como Jane se quedaron en silencio ante el razonamiento del chico. Sonriendo nuevamente, Pequeñín les mencionaba que así era como había vivido toda su vida, así que por favor tenía que dejarles preguntarle algo, y esto era que si él podía tomar prestada una reliquia sagrada imperial. Por otro lado, en los aposentos del príncipe heredero vemos como este último, conmocionado, procede a preguntar que si acaso quería pedir prestada esa armadura. Conmocionado, el chico procede a preguntar que cómo era que estaban solicitando prestada una reliquia sagrada tan importante. La mano derecha del príncipe procede a mencionarle que se dice que en Karun el prota llegó a utilizar el núcleo de la reliquia una vez. Impresionado por lo que estaba escuchando, el príncipe preguntaba si acaso eso era posible. Aún así continuó mencionando que bueno, si se trataba de ese tipo podría esperarse algo como eso. Inmediatamente el príncipe comenzó a pensar en la situación que se le acababa de presentar, e inmediatamente le mencionó a su mano derecha que le dijera al prota que podía quedarse con la reliquia, y era lo menos que él le podía pedir al chico. Justo en un cambio de escena en los aposentos del rey vemos como la sombra misteriosa se acercó a este y le mencionaba que era una pena que no pudieran detenerlo, e inmediatamente comienza a informar que al parecer la reliquia sagrada había desaparecido. Su majestad, que estaba manteniendo la compostura pero con un tono alarmado, procedía a preguntar que si acaso realmente la reliquia sagrada había desaparecido, y en ese momento, mientras vemos a un recuerdo y se nos muestra al prota, la sombra procede a mencionar que al parecer su alteza el príncipe heredero había tenido algo que ver con ello, pues un caballero llamado Torren de Valentia había desaparecido inmediatamente después de entrar al palacio. El emperador entonces procede a mencionar que eso era solamente un símbolo, después de todo no tenía mayor importancia. La sombra entonces procede a mencionar que su suposición era que el caballero pudo haber viajado directamente hacia Carina en lugar de la élite de Valentia. Esta pequeña suposición de la sombra inmediatamente alarmó bastante al emperador, que le preguntaba si acaso lo que estaba diciendo tenía alguna especie de fundamento. La sombra entonces comienza a relatar que si estaba utilizando la reliquia sagrada, entonces los adoradores demoníacos que se encontraban en Carina ni siquiera podrían acercarse a él, y estos simplemente al intentar acercarse terminarían siendo derretidos por la luz de la reliquia sagrada. Y aparte de eso, las personas que fueron manipuladas por la magia negra volverían en sí de forma inmediata al sentir el reflejo de la luz de la reliquia. El emperador se encontraba completamente sorprendido e incrédulo y apoyándose de su asiento procedía a preguntar que si acaso eso significaba que entonces Valentia saldría completamente ileso. Y tristemente para el emperador, la sombra le respondió de manera afirmativa, mencionándole que era lo más probable. Furioso en ese momento, el emperador procede a mencionar que era realmente desagradable y detestable, e inmediatamente le ordenó a la sombra que tenía que asegurarse de que el chico no regresara con vida. Cambiando de escena, mientras vemos a un pequeño ciervo caminando bajo la luz de la luna en el bosque, la sombra procede a mencionarle a su majestad que para asegurar que así sea, enviaría al arma secreta que ella misma había estado cultivando. Y justo en el momento en el que la sombra dice esto, observamos cómo el ciervo se había percatado de alguien que se venía acercando hacia su dirección, e inmediatamente vemos cómo este salía corriendo y se nos muestra cómo el prota iba corriendo o cabalgando sobre el lomo del lobo lunar. La sombra continuó mencionando que debería de ser lo suficientemente apto para así poder encargarse de un simple caballero. De regreso con el prota vemos cómo este se encontraba dándole una gran cantidad de maná al lobo lunar para que este se apresurara y fuese aún más veloz. Justo en ese momento nos damos cuenta que de la copa de uno de los árboles cercanos una persona se encontraba espiando al prota y veía su recorrido de ida. La sombra entonces procede a mencionar que el chico no estaba montando algo ordinario y que probablemente sea una especie parecida al lobo huargo. Inmediatamente esta asesina perteneciente al grupo de las sombras procede a mencionar que entonces el chico iba directamente en dirección hacia la ciudad de Carina. Sacando sus propias conclusiones, procede a mencionar que iba demasiado rápido, por lo cual no podría perseguir a esa cosa. Aún así era muy probable que el chico tomase la misma ruta de regreso, por lo cual entonces se quedaría por esos lares y lo esperaría, desapareciendo inmediatamente bajo el manto de la noche. Cambiando de escena, mientras comenzaba a hacerse de día, observamos cómo el lobo lunar se encontraba saltando un peñasco con mucha facilidad. Mientras los chicos iban en su recorrido, la cara de incomodidad del prota se hacía presente. Justo en ese momento el chico pensaba que se estaba muriendo de hambre. Al mismo tiempo que continuó mencionando que habían pasado 3 días desde que había acabado con aquel jabalí y luego se lo había comido. Aún así él sabía que tenía que acortar la mayor cantidad de tiempo posible. Y al notar el rugido del estómago del prota, el lobo lunar inmediatamente se percató de que su amo se encontraba muy hambriento. Cambiando la situación rápidamente, el prota procede a preguntarle al lobo lunar que si acaso todavía no había dominado el 4º nivel de elementalista. Y con un ladrido el prota había recibido la respuesta por parte del lobo. Inmediatamente el chico pensó que para empezar el 4º nivel seguía siendo bastante difícil. Recordando su vida pasada, el prota procede a mencionar que su alma ya había experimentado los niveles del superhumano.
Y si simplemente seguía los mismos pasos que la vez anterior, entonces no habría ningún tipo de diferencia notable. Pero en ese momento, mientras observaba el lobo lunar, el prota se mencionaba que a menos de que también pueda seguir creciendo como elementalista, pues a medida que su alma se eleva de calidad es más fácil para él el camino hacia el territorio inexplorado del maestro del aura. Pero ahora mismo se encontraba en una dificultad ya que no podía llegar ni siquiera al cuarto nivel de elementalista. Aún así, mientras le sonreía su caótico futuro, el prota procede a mencionar que bueno, eventualmente terminaría averiguando el cómo poder lograr sus objetivos. Y mientras recordaba a su compañera elfa de su vida futura, el prota procede a mencionar que ella podría preguntarle directamente a Stina. Luego de eso cambiamos de escena y mientras vemos cómo la tarde comenzaba a llegar nos damos cuenta que el prota junto a su compañero canino habían llegado por fin a la ciudad destino, el lugar en el cual se encontraban los adoradores demoníacos y habían creado una revuelta en toda la ciudad, exactamente es la ciudad de Carina. Con su objetivo justo delante de él, el prota procede a mencionar que bueno, era momento de acabar con todos ellos y regresar rápidamente a casa. Cambiando de escena nos encontramos justo delante del castillo interior del territorio de Carina. Justo en eso nos damos cuenta como una multitud de personas se encontraban reunidas justo delante de la entrada del edificio, y una de estas personas con una voz quebradiza procede a mencionar que él tenía razón. Siguió afirmando que él tenía razón y mientras vemos cómo se encontraba nervioso y temblando procede a mencionar que él no estaba para nada equivocado. Mientras que por detrás de este nos damos cuenta cómo la muchedumbre se había reunido, y este hombre que posee la mirada de las 1000 yardas procede a mencionarse que su familia que se había inclinado ante el terrateniente de Carina durante generaciones, e incluso cuando esos mismos bastardos despreciables jugaron con él como si de un juguete se tratara, tuvo que soportarlo todo y en silencio. Cambiando de escena entonces observamos a otro hombre que se encontraba temblando en su oficina mientras balbuceaba que él merecía morir, y que él tenía que haber hecho lo correcto, por lo cual él tenía completa razón en lo que había hecho. Justo en ese instante observamos como una silueta o una sombra se acercaba a este hombre por detrás de él sin que se diera cuenta. Inmediatamente procede a colocarle una mano en el hombro alarmando al hombre mientras le mencionaba que por supuesto que él tenía la razón. Y mientras se nos muestra cómo era un adorador demoníaco, este le mencionaba al hombre que por ahora tenía que calmarse, a lo que el hombre lo reconoció y lo llamaba por su nombre, Gerón. El adorador demoníaco, observando al hombre fijamente, le mencionaba que ahora mismo él se había convertido en el propietario de las tierras, por lo cual tendría que prepararse para lo que se avecinaba. En ese momento el hombre alarmado le preguntaba que si acaso se refería al caballero con ese objeto sagrado, revelándonos así que al parecer la información de que el prota se encontraba en camino ya había llegado a oídos de estas personas hace bastante tiempo. El adorador demoníaco, sacando de dudas al hombre, le mencionaba que sí, y que eso era lo que habían dicho desde el Palacio Imperial hace aproximadamente 4 días. Sonriendo, este hombre malvado procede a mencionar que llegaría en unos días, así que le deseaba mucha suerte. Y el hombre que había usurpado el poder de Carina, sorprendido, le preguntaba que qué quería decir con eso, preguntándole que si acaso lo iba a dejar, a lo que el adorador demoníaco le mencionaba que tenía que calmarse llamándolo terrateniente, asegurándole que mientras tenga el objeto sagrado no había nada que ellos pudiesen hacer para poder apoyarlo. El nuevo terrateniente nervioso procedía a mencionar que si acaso le había dicho que había una solución para esa situación, preguntándole que qué era lo que se suponía que iba a hacer ahora mismo. El adorador demoníaco, ya a punto de retirarse, le mencionaba que debería de controlar eso, e inmediatamente le preguntó quién dirigirá a los caballeros y soldados si no era el propietario. Y otra pregunta volvió a salir inmediatamente, ¿quién iba a activar la trampa? El nuevo terrateniente, mientras se sentaba nuevamente en su escritorio y se colocaba la mano en la cabeza, procedía a maldecir mientras mencionaba que suponía que no tenía otra opción, afirmando entonces que seguiría el plan del adorador demoníaco. En ese momento, este último procede a mencionarle al terrateniente que le deseaba mucha suerte en construir su nuevo mundo. De regreso al presente nos damos cuenta como el terrateniente, luego de haber recordado todo eso, procede a mencionar que todo lo estaba haciendo por un nuevo mundo. Luego de eso nos damos cuenta como varios adoradores demoníacos se encontraban reunidos en lo que parece ser una casa y uno de ellos procede a preguntar qué había pasado con el casero, a lo que otro de ellos procedía a mencionar que duda que él pueda hacer algo y tenían que reunir información mientras él se encargaba de los caballeros. Y mientras todos pensaban en el prota, uno de los adoradores demoníacos procede a mencionar que como él trajo el santo, pero inmediatamente se interrumpe al escuchar estrepitosos ruidos fuera de la habitación o el sitio donde se encontraban. Alarmándose mucho, uno de ellos procede a preguntar qué era lo que estaba pasando, a lo que otro mencionaba que si acaso el chico ya se encontraba ahí. Otro de ellos preguntaba si acaso algo como eso era posible, preguntándose cómo pudo realmente llegar tan rápido. El adorador demoníaco, que anteriormente se encontraba hablando con el terrateniente, procede a mencionarle a todos los presentes que todos tenían que mantenerse en calma. Y mientras observaban por la ventana del edificio en el cual se encontraban, podemos observar una enorme explosión que había sucedido al parecer a unas cuadras de donde se encontraban ellos. Justo en eso observamos cómo Pequeñín había entrado a la ciudad destrozando y acabando con todo aquel que se encontrase en su camino, mientras que los caballeros procedían a mencionar que ese era el caballero
caballero enviado desde el imperio y tenían que detenerlo inmediatamente. Todos los adoradores demoníacos en la habitación procedieron a asustarse, entonces uno de ellos, al parecer el que tenía el mando, procede a mencionarle a los demás que era demasiado tarde para huir, por lo cual tenían que activar las trampas inmediatamente. Uno de sus compañeros, preocupado por su vida, le preguntó al superior que entonces qué pasaría con ellos. A lo que este último, sometiéndolo contra la pared, le mencionaba que ya era demasiado tarde para ellos, preguntándole así inmediatamente furioso si acaso él era mucho más rápido que el espíritu que poseía ese caballero. Cuando pasó a darle la orden a todos de que tenían que darse prisa y inmediatamente interrumpe nuevamente sus palabras al escuchar el grito de sus compañeros desde afuera del edificio. Pequeñín, conmovido y emocionado por ver a tantos adoradores demoníacos reunidos en un solo sitio, procedía a mencionarles que sí, estaba perfecto, tenían que reunirse todos en un solo sitio, así los acabaría a todos con un gran golpe. Y mientras levantaba las reliquias sagradas hacia el cielo, el prota procede a mencionar la palabra amor, que al parecer es la que activa las funciones especiales de esta reliquia. Esto inmediatamente causó que la reliquia comenzara a emanar una gran cantidad de luz que iba hacia todas las direcciones, y es entonces que desde una vista aérea se nos muestra cómo el prota se encontraba rodeado por una gran cantidad de adoradores demoníacos. El resplandor y energía que desprendía esta reliquia sagrada era tan poderosa que incluso terminó destrozando los cristales del edificio donde se encontraban los principales adoradores demoníacos. La energía era tan poderosa que inmediatamente los principales adoradores demoníacos comenzaron a derretirse debido a la gran cantidad o concentración de energía sagrada. Y el principal de todos ellos, mientras veía esa luz, procedía a mencionarse que si acaso eso era el poder de un objeto sagrado, observando así en ese instante cómo el brillo no le dejaba ver ni siquiera sus manos que se encontraban delante de él. El hombre en sus últimos momentos, sabiendo que no tendría más oportunidad debido a la gran cantidad de energía sagrada que había recibido, continuó mencionándose que tenía que activar la trampa antes de que sea demasiado tarde. Y mientras todo su cuerpo se imbuía con energía sagrada, el hombre procedía a gritar que todo esto se encontraban haciéndolo por el nuevo mundo. Mientras se encontraba recitando un cántico para llamar a una supuesta entidad poderosa, le pedía a este último que le prestase su fuerza. Y justo mientras el hombre se encontraba en el ritual para absorber más energía, se percata de que Pequeñín había entrado al edificio y se encontraba cargando rápidamente hacia donde éste se encontraba. Nuestro chico, emocionado por estar acabando con estas escorias, procedía a cargar su mazo en dirección hacia donde se encontraba el adorador demoníaco, mientras le mencionaba que no se lo dejaría tan fácil, y que tenía que intentar aguantar ese ataque también, llamándolo así imbécil. Rápidamente, luego de haber cargado su arma con suficiente energía, Pequeñín terminó arrojándosela como si de una especie de boomerang se tratara. El adorador demoníaco, inmediatamente al ver que ese ataque era completamente devastador para él, intentó detenerlo con sus manos desnudas, pero lejos de lo que éste se esperaba, el ataque y la energía que poseía en el mazo eran más de lo que él podía manejar, asustándose en ese instante y mostrándonos así como una enorme explosión se hizo en el sitio donde el mazo había impactado con el adorador demoníaco. Mostrándonos que la explosión había sido más grande de lo que se había mostrado en un principio, se nos muestra luego de eso cómo Pequeñín se había bajado del lomo del lobo lunar y había creado parte de su armadura de hierro para así proteger a su bestia espiritual y protegerse a sí mismo del impacto. El chico, sorprendido por lo que acababa de observar y lo que había sentido, se preguntaba qué había sido esa explosión, mientras se mencionaba que no parecía haber sido asesinado por el ataque que él había proporcionado y que más bien había parecido la ruptura de alguna especie de sello. Observando su mazo en el piso inferior, el prota se mencionaba que entonces tal vez podría tratarse del sacrificio de clon, quedándose así algo sorprendido si se tratase realmente de lo que él esperaba. Bajando al piso inferior, el prota se preguntaba si acaso se había vuelto débil debido al objeto sagrado, y continuó mencionando que normalmente no utilizarían el sacrificio de clones para un simple ataque como ese, procediendo así a tomar su mazo en ese momento, pero antes de poder levantarlo se dio cuenta de algo, quedando así bastante sorprendido. El chico, observando una gran cantidad de esferas justo delante de él, se preguntaba qué rayos era eso. Inmediatamente el prota tiene el recuerdo de una persona que había conocido en su vida futura. Esa persona le mencionó al chico mientras sostenía una de esas esferas que eso tenía una magia poderosa que era más destructiva que la mayoría de los artefactos utilizados por los adoradores del diablo. El hombre entonces, como advertencia en ese momento, le mencionó a Pequeñín que si esas esferas comenzaban a brillar entonces terminarían explotando. De regreso en el presente, Pequeñín se encontraba alarmado al darse cuenta de que muchas esferas se encontraban brillando y el chico se mencionó inmediatamente que eso era realmente peligroso. El lobo lunar, que pudo sentir esa energía extraña proveniente de las esferas, inmediatamente se enfureció y Pequeñín inmediatamente comenzó a apretar sus dientes con mucha fuerza. Comenzando a generar dos energías diferentes en cada mano, el chico se mencionaba que nunca había probado eso desde la última vez que lo utilizó en el Palacio Imperial. Y mientras comenzaba a generar una bola de dos energías combinadas, el chico continuó mencionándose que esa era la habilidad más poderosa que podía utilizar en ese instante.
Y como si fuese una especie de ataque o invocación, el chico procede a mencionar en voz alta rasgo de ruina despliegue generacional, arrojando el poderoso ataque de energía concentrada hacia donde se encontraban las bolas que ya estaban a punto de estallar. Inmediatamente una explosión se hizo presente en el sitio y nos damos cuenta como el prota y el lobo lunar fueron arrojados hacia atrás debido a la fuerza y el impacto de esta explosión. Pequeñín, al darse cuenta que la explosión seguía sucediendo en masa o estaba a punto de generarse una explosión aún más grande, procede a mencionar que tenía que debilitar la explosión a como diera lugar. Pero antes de que nuestro chico pudiese siquiera intentar hacer algo, nos damos cuenta como la explosión lo había arrastrado tanto a este como el lobo lunar, y estos últimos no pudieron hacer más que comenzar a gritar en el acto. Momentos después se nos muestra cómo el lobo lunar incluso había sido destruido por la explosión. Dicha explosión había sido tan grande que incluso se alcanzaba a ver por todas las direcciones de la ciudad. Mostrándonos una vista aérea, se nos muestra cómo el castillo interior de la ciudad de Karina había sufrido una gran cantidad de daño, y una persona en ese momento procede a mencionar que era un poder realmente absurdo. Y esta persona no era ni más ni menos que Pequeñín, y mientras se encontraba levantándose de entre los escombros, el chico procede a mencionar que lo había debilitado todo lo que había podido. Pero debido a eso, el lobo lunar terminó siendo disipado, ya que se había quedado sin energía suficiente para mantenerlo invocado. El prota continuó mencionándose que tampoco pudo detectar las trampas con su capacidad de respuesta al maná. Pero justo en ese momento el prota recuerda algo importante y se mencionaba que es cierto, había olvidado algo muy importante, el Palacio Imperial. El prota salió disparado del sitio de la explosión a gran velocidad mientras mencionaba que solamente se iban a centrar en el artefacto y tenía que decírselo al emperador de la espada lo más pronto posible. Pequeñín en ese momento terminó destrozando la puerta de una de las habitaciones del castillo interior de la ciudad de Karina mientras le gritaba a una persona que tenía que traerle el dispositivo de comunicación en ese preciso instante. El hombre, observando al chico muy asustado, le mencionaba que solamente estaba haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer, por lo cual le pedía al chico que por favor le perdonase la vida. Furioso, el prota le mencionaba al hombre que únicamente necesitaba que él se callara y le entregara el dispositivo de comunicación, o si no se las vería directamente con él y no le gustaría el resultado. El hombre, asustado en ese momento, le menciona al prota que por supuesto en una región rural como esa y una región tan pobre no podrían existir dispositivos de comunicación de alto costo como el que él estaba mencionando. Es entonces que luego de eso, mientras caía la noche, nos damos cuenta como Pequeñín había salido a gran velocidad desde la ciudad mientras se encontraba maldiciendo. El prota, furioso, procedía a mencionar que incluso si se trataba de una pequeña tierra, era posible que ni siquiera tengan un dispositivo de comunicación. El lobo lunar, que también se encontraba furioso por la situación, comenzó a ladrarle al prota en respuesta afirmativa a lo que él estaba diciendo. El prota, algo preocupado por su compañero, le mencionaba que él sabía que el lobo lunar se acababa de recuperar, pero solamente tenía que aguantar un poco más. Y mientras se encontraban corriendo a máxima velocidad, el prota le mencionaba al lobo lunar que si seguía corriendo derecho entonces podrían llegar antes, pero inmediatamente corta sus palabras y el prota sentía como su cuerpo había sido partido a la mitad. E inmediatamente nos damos cuenta como el prota se encontraba realmente preocupado y asustado por lo que estaba pasando. Bueno, chicos y chicas, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y ahora sí, la frase mágica para aparecer en el saludo del próximo video va a ser reliquia explosiva. Ya sin más que decirles, chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video.